Shalom, bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Eh, Vamos a seguir con nuestra lectura y comentario del libro del Apocalipsis desde la perspectiva de la tradición hebrea y enmarcándolo en lo que llamamos el judaísmo del Segundo Templo, que es el eje de todo nuestro curso. Vamos a ir avanzando. Estamos en la unidad 16 del temario. Y vamos a intentar desentrañar el significado de alguna de las figuras, yo me atrevo a decir más misteriosas. A ver, perdón, porque está tardando un poquito. Ya, ok. De este libro del Apocalipsis y de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, vamos a ver varias de esas imágenes, quizás simbólicas, quizás que responden, digamos, y esa es un poco la idea de la interpretación, a a una lógica más antigua, a una forma cultural más amplia. Vamos a abordar en esta sesión la apertura de los seis primeros sellos del rollo del Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 6 que consiste en un pasaje dominado por la figura de los cuatro jinetes, del cual vamos a empezar a hablar en un momento, y que concluye con la visión de algo que podemos describir como el desentrañamiento cósmico. Ya veremos de qué trata eso. Y como les decía, nuestra clave interpretativa de nuevo es el mismo trasfondo de la Biblia hebrea dentro de la época en la que se escribió el libro del Apocalipsis, el judaísmo del Segundo Templo. Los jinetes aquí no son demonios desatados, sino agentes del juicio divino que ejecutan una lógica del pacto perfectamente reconocible para quien estuviera formado en la tradición de los profetas de Israel. La visión de los cuatro jinetes del Apocalipsis es quizás uno de los pasajes más citados y como vamos a intentar ver, quizás peor interpretados a menudo de todo el libro, puesto que frecuentemente se lee como una especie de galería de horrores separados entre sí, cuando en realidad forma parte de una estructura teológica perfectamente coherente y enraizada en la tradición profética judía. Si leemos esta sección del libro sin su trasfondo del Primer Testamento, del Antiguo Testamento, lo que conseguimos es que nos sentimos perdidos en buena parte de lo que concierne al significado de del pasaje. Empezamos entonces por el primer versículo del capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los siete sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes que decía como con voz de trueno, ven. El Apocalipsis de Juan fue redactado en un contexto de persecución, y la visión de los jinetes se dirige a creyentes que ya sufren y a quienes se anticipa que el sufrimiento aumentará antes de que llegue la justicia. La apertura del primer sello por parte del Cordero, convocada por uno de los cuatro seres vivientes con voz de trueno, inaugura una secuencia de juicios divinos que no son caprichosos, eh, sino que invitan a la ejecución del plan que el rollo contiene. Tenemos los cuatro jinetes. Apocalipsis 6:2. Miré y aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco, se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. El primer jinete cabalga en blanco, lleva un arco, recibe una corona, es decir, un conjunto de símbolos que apunta inequívocamente a la conquista militar y la dominación imperial, no a la victoria del bien. La imagen no glorifica al jinete, sino que lo identifica como un instrumento, como una herramienta del juicio divino. Así como Dios utilizó a conquistadores extranjeros para llamar a Israel al arrepentimiento en épocas anteriores, ahora una figura semejante es enviada, pero esta vez sobre las naciones que no son Israel. Em, una lectura atenta del trasfondo cultural bíblico de esta imagen de los cuatro jinetes desmiente la imagen popular de los jinetes como una especie de demonios, ¿no? Son espíritus o ángeles comisionados por Dios
consisten en una especie de agentes, de una especie de patrulla celestial, por decirlo de alguna manera, que ejecutan órdenes dentro de la estructura de la corte divina, de la corte celestial. Esta forma de comprender la imagen de los cuatro jinetes está directamente eh, presente en los profetas hebreos y lo que está haciendo Juan es actualizarla para su propia visión. Por ejemplo, si nos vamos al profeta Zacarías, el primer capítulo de Zacarías, encontramos unos antecedentes claros de los cuatro jinetes del Apocalipsis. Em, Graciela, Nancy, como están conectadas ustedes dos solamente hoy, ¿quién quiere leer? Zacarías 1:8 a 11. Yo lo puedo leer, profe. Adelante, gracias, Nancy, muy amable. Bueno, he aquí, de noche vi un hombre que iba montado en un caballo rojo. Él estaba entre los mirtos que había en la quebrada y detrás de él caballos rojos, castaños y blancos. Entonces dije, ¿quiénes son estos, señor mío? Y el hombre que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos respondieron al ángel del Señor, que estaba entre los mirtos, y dijeron, hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está en paz y tranquila. Zacarías 1:8-11. Esto no tiene la versión, no sé qué versión será esta de la Biblia, Es una muy buena pregunta, yo tampoco. Yo tampoco. porque Lo en que las puede haber versiones que ocurrido, yo leo sí, no está así. ya, lo que puede haber ocurrido, ahora que lo dices, eso a veces pasa y resulta siempre un poco confuso. La división en versículos a veces no es exactamente la misma. Entonces, pero bueno, eso en general. Entonces, depende de cuál sea tu referencia. Si estás siguiendo, por ejemplo, la tradición de la Septuaginta, no necesariamente que estés leyendo el griego, ojo con esto, sino que la división en Mm, versículo, eh, eh, que si la división en versículo corresponde a la de la Septuaginta, aunque sea el hebreo, o sea, ujú, ujú, hablando con términos más precisos, si la división en versículos corresponde al canon de Jerusalén o al canon de Alejandría. Eso no tiene que ver, mm, digamos, con diferencias confesionales, judíos, cristianos, sino con tradiciones escriturísticas, ¿no? Y efectivamente, ujú. de vez en cuando pasa. Entonces, no digo que pase Sí. ahora, pero que esa es una de las posibles razones. Y entonces a lo mejor el Ujú, texto lo tienes en otra parte de Zacarías, o sea, en otra parte no, en el mismo, el capítulo es lo que no cambia, el capítulo es bastante estable. Los versículos de vez en cuando cambia. Por ejemplo, Casiodoro de Reina, en su traducción al español, utilizó, lo cual era lógico para una persona del siglo XVI, una división de versículos que luego la mayor parte de las traducciones al español, sean católicas o protestantes, da lo mismo, utilizó de otra manera. Entonces de vez en cuando nos pasa. Por eso te digo que sí, que no me sorprende. O sea, no lo he ido a mirar, la verdad, o sea, como que me lo creí. Y no sé muy bien qué traducción al español están utilizando, no, la verdad. ya me fijé en la traducción que normalmente yo leo, que es la Reina Sí, Valera 60, sí, sí. y tiene Ah. algunas modificaciones en los colores, en eso. Ya. No, sí, los Sí, colores por eso. simplemente porque los colores que están aquí de la traducción de los colores. Ya te entiendo. Sí, ahí pueden ser opciones de traducción respecto de las palabras. Sí, Efectivamente, porque castaños, bueno, se puede decir de otra manera, sí, rojos, pueden ser bermejos, en fin. Sí, esa es otra. sí. Por cierto, la traducción Reina Valera del 60 es una traducción que tiene sus problemillas. Yo no Ujú, soy especialista en traducciones al español, pero gente que sí lo es, porque no fue una traducción nueva, fue retomar el texto de la tradición protestante en lengua española de Casiodoro de Reina, que por cierto es una traducción monumental y maravillosa, un auténtico monumento de la lengua, pero se hicieron una serie de adaptaciones, a veces sin tener del todo claro cuál fue el criterio, y parece como que hubo varios criterios a la vez, o sea, como que eh, sí, sí, es todo un tema. La traducción que circula muchísimo, entre sobre todo comunidades protestantes de lengua española, evangélicas de otro tipo, eh, y tiene sus cosillas. A ver si encuentro alguna discusión un poco académica sobre esas cosillas. Igual voy a preguntar. Creo que Fausto
Liriano tiene algún video, es un biblista muy serio, muy respetable, que además muy pedagógico, sobre concretamente la traducción de la Reina Valera de los 60. Voy a preguntar, Nancy, si es así, ahí luego se Ok, lo digo. ok. Porque te digo, si es Ok. una cosa importante, si es una cosa conocida. Bueno, Zacarías. El primer antecedente directo se encuentra en Zacarías 1, de esto. Eh, eh, sí, perdón, que me perdí yo mismo en mis notas. Donde un hombre montado en un caballo rojo, junto con jinetes de otros colores, es enviado por el Señor a recorrer la tierra y regresa con el informe de que toda la tierra está en paz y tranquila. Estos jinetes de Zacarías son emisarios divinos, que son una especie de exploradores, ¿no? Como montaraces, enviados para evaluar el estado del mundo en preparación para la acción de Dios, que es exactamente la función que tienen los jinetes del Apocalipsis en el momento del juicio, que es donde estamos. Eh, Seguimos siempre en Isaías, Isaías, perdón, siempre en Zacarías, Zacarías 6, tenemos el segundo antecedente de estos cuatro jinetes. Y les hago la misma pregunta, Nancy Graciela, quien quisiera leer. Yo leo. Gracias, adelante, por favor, Graciela. Alcé de nuevo mis ojos y miré, y aquí cuatro carros que salían de entre dos montes, y los montes eran montes de bronce. Del primer carro tiraban caballos rojos, del segundo carro caballos negros, del tercer carro caballos blancos, y del cuarto carro fuertes caballos tordos. Entonces hablé y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos, Señor mío? Y el ángel contestó y me dijo, estos son los cuatro vientos del cielo que salen después de presentarse ante el Señor de toda la tierra. Zacarías Muy 6, del 1 al 5. estupendo. El segundo antecedente, por tanto, lo encontraríamos en Zacarías 6, donde cuatro carros tirados por caballos de diferentes colores salen de entre dos montes de bronce y son identificados como los cuatro vientos del cielo, que se presentan ante el Señor de toda la tierra. Em, Ojo que vientos, por cierto, puede significar también espíritus, claro. Esto lo digo porque en su momento podrá ser importante. La estructura es idéntica a la del Apocalipsis. Cuatro agentes diferenciados por color que se originan, que son oriundos de un ámbito celestial, que son enviados a los cuatro rincones de la tierra para, de esta manera, ejecutar el propósito divino. Bien, el jinete del caballo blanco trae el juicio bajo la forma de la conquista y la dominación. El arco como arma de guerra a distancia y la corona como símbolo de poder soberano. De hecho, yo podría añadir que el arco también era un símbolo de poder soberano. O sea, los reyes de la antigüedad, digamos, un atributo era de una cierta antigüedad, no de todas las antigüedades, pero de una cierta antigüedad, un atributo era ser un buen arquero, ¿no? En fin, sea como sea, estos símbolos eh, indican a un conquistador, no a un redentor. Dios había llevado a Israel al arrepentimiento más de una vez mediante pueblos conquistadores extranjeros. Ese es un leitmotiv constante de la historiografía eh, eh, bíblica. Y ahora mismo ese mecanismo de juicio como cumplimiento de las condiciones del pacto ante el incumplimiento de Israel se aplica esta vez a escala universal sobre todas las naciones que no son Israel. Bien, vamos al segundo sello que desata el jinete rojo. Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo rojo, y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. El segundo sello desata al jinete del caballo rojo, al que se le concede específicamente quitar la paz de la tierra y hacer que los hombres se maten entre sí. Una descripción que apunta a la guerra civil o al conflicto interno más que a la conquista exterior. Este juicio, históricamente, puede leerse como una especie de volteamiento, de inversión, de darle la vuelta a lo que se llamaba la Pax Romana, la paz imperial
impuesta, eso sí, por Augusto, donde el Imperio Romano había prometido paz, el juicio divino devuelve la discordia que esa paz artificial suprimía sin revolver. Sin resolver, perdón, no sin revolver, sin resolver. Disculpas. Em, Graciela, ¿notas lo de Nancy? Que a veces está como que se corta internet. Sí, no tengo buena, Ah, no, no, pero lo porque estoy Nancy también lo escuchando. nota. Puede ser la mía. Yo no lo he notado, pero puede ser. Ahora lo No estoy dejen de escuchando avisarme, bien. por favor, para que... Sí, sí, sí. Sí. No, no, o sea, no me ha salido ningún aviso de que su esto está débil o lo que sea, pero bueno, pero lo tengo en cuenta. Si hay algún otro corte, me lo dicen para repetir lo que haya que repetir. Bien, el tercer sello es este texto que tienen ustedes aquí, Apocalipsis 6:5-6, que vamos a leer. ¿Quién quiere leer, Graciela o Nancy? Me toca. Adelante. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, trigo por un denario y vestidos de cebada un denario y panes el aceite y el vino. Apocalipsis 6:5-6. Muy bien, mil gracias, Nancy. Yo también he notado ahora, pero ya no sé si soy yo y mi esta. Como que se iba a ratitos. Bueno, entonces, el tercer sello introduce al jinete del caballo negro con una balanza en la mano y una voz que fija precios de mercado muy elevados, muy onerosos. En términos históricos, supondría, esto porque lo tienen ahí, ¿no? 1 litro de trigo por un denario, 3 litros de cebada por un denario. Supondría 8 veces el precio habitual del trigo a finales del siglo primero, principios del siglo segundo en la zona oriental del Imperio Romano. Y esto me podrán decir ustedes, oiga, ¿y cómo lo saben? ¿No? Bueno, pues porque resulta que Roma, que era una obsesiva de la burocracia, tiene registros documentales. Hombre, no a lo mejor del año y del mes en el que Juan está escribiendo, pero sí de épocas muy cercanas y de territorios equivalentes a los que está, sobre todo a las asambleas en Asia Menor a las que está escribiendo Juan. Por eso se puede, ¿no? Se tiene, por ejemplo, cuánto ganaba un obrero, cuánto ganaba un escriba, y entonces a partir de ahí pues uno puede hacer comparaciones. ¿Todo esto qué quiere decir? El juicio representado es el hambre. La escasez de alimentos desestabiliza todo el tejido social, que les voy a contar yo a ustedes, y revela la fragilidad de la prosperidad que las comunidades de Asia Menor experimentaban bajo la protección imperial. Las balanzas del jinete negro no son solo un símbolo de justicia abstracta, sino un instrumento concreto de medición comercial. El racionamiento de los alimentos básicos, trigo y cebada, mientras el aceite y el vino permanecen intactos, sugiere una escasez, vamos a decir, selectiva, que afecta desproporcionadamente a los más pobres, quienes dependen de los cereales básicos. El hambre, como instrumento del juicio divino, es una constante en la tradición profética de Israel, asociada al incumplimiento de las obligaciones, eh, eh, de las obligaciones del pacto. Eh, Vamos al caballo amarillento o amarillo, Apocalipsis 6, 7 y 8. Y de nuevo, todo lo que tienen en la pantalla es de la Biblia. De nuevo les pregunto quién quiere leer. Graciela o Nancy. Yo leo. Cuando Adelante, abrió el gracias. cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven, y miré, y he aquí un caballo amarillento. Y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Apocalipsis 6:7-8. Estupendo. Entonces, el cuarto sello revela al jinete más sombrío. Su nombre es Muerte y Hades lo sigue.
una personificación, perdón, que evoca la doble realidad del fin de la vida y del reino de los muertos, del Sheol, en la tradición bíblica hebrea. Su autoridad se extiende eh, sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, pestilencia y fieras. Eh, Exactamente los cuatro juicios que Ezequiel identifica como los instrumentos clásicos del castigo divino. Hablemos un poco de esto del Sheol. Eh, en Oseas 13:14 leemos, por ejemplo, los libraré del poder del Sheol, los redimiré de la muerte. ¿Dónde están, oh muerte, tus espinas? ¿Dónde está, oh Sheol, tu aguijón? Detrás de las palabras griegas thanatos y Hades se encuentran los términos hebreos mavet, ahí mot, y Sheol. eh. Mavet es muerte y Sheol es algo así como el reino de los muertos. Una pareja que aparece frecuentemente fusionada y casi personificada en la literatura profética de Israel, como en el ejemplo que acabamos de leer de Oseas 13:14. Esta correspondencia confirma que Juan está pensando en categorías hebreas incluso cuando escribe en griego y que su vocabulario del juicio tiene raíces profundas en la tradición bíblica. La fusión de muerte y Sheol no es una novedad del Apocalipsis, sino que es una figura retórica que ya está presente, por ejemplo, en Isaías 28, en Habacuc 2 y en varios salmos, los tienen ahí citados, textos todos en los que ambas realidades actúan juntas como poderes casi personales eh, que pueden ser convocados o desafiados. Los cuatro caballos y sus jinetes son, en su conjunto, altamente simbólicos y se corresponden con los cuatro juicios divinos tradicionales, bien conocidos por las audiencias, por los públicos judíos, cuya fuente más explícita se encuentra en Ezequiel 14, que es lo que vamos a leer a continuación. Permítame. Entonces, lo que tenemos, se los voy a poner para que no nos perdamos. Esto es el texto de Ezequiel, que es bastante largo, luego vamos a leerla a continuación. Eh, Quizás leemos todo el texto de Ezequiel, que está dividido en dos diapositivas, y ahí luego yo les cuento qué tenemos. Así que de nuevo les pregunto, ¿quién quiere leer? Ahí leo. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, si un país peca contra mí cometiendo infidelidad y yo extiendo mi mano contra él, destruyo su provisión de pan y envío hambre contra él, y corto de él hombres y animales. Y aunque estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, estuvieran en medio de ese país, ellos, por su justicia, solo se salvarían a sí mismos, declara el Señor Dios. Ezequiel 14, 12, 14. ¿Y te parece, Nancy? Vamos a... Espérate. Es un poquitín más largo para tener todo lo de Ezequiel y luego, ay, perdón, y luego lo vemos de a poquito. Esto sería todo el pasaje de Ezequiel que nos interesa. Es la continuación del anterior. Así que a mí se me acordó y Sí. que fue lo que comentó el profesor. El que, perdón, sí, es que se entrecortó un poquito, no sé si era yo o tú. Sí, no sé quién, porque a mí no me figura que está inestable, pero a veces se corta un Ah. poco. Sí, no, no, puede No, ser no lo le mismo. escucho. Sí, si podíamos Sí, terminar de leer, esta es la continuación de la cita de Ezequiel que sí, acabamos de leer, para tener todo ok, el ok, pasaje sí. escriturístico. Si yo hiciera pasar por la tierra fieras y ellas la despoblaran y se volviera desolada sin que nadie pasara por ella a causa de las fieras, o si yo trajera la espada contra ese país y dijera, pase la espada por el país y corto de él hombres y animales, o si yo envío una plaga contra ese país y derramar mi furor sobre su sangre para cortar de él hombres y animales, que así dice el Señor Dios. Cuanto más cuando yo envíe mis cuatro terribles juicios contra Jerusalén, espada, hambre, fieras y plaga para cortar de ella hombres y animales. Sin embargo,
ella quedarán sobrevivientes. Ezequiel 14, 15, 22. Estupendo, mil gracias, muy Ujú. amable. Entonces, vamos un poquito Bueno, para atrás y luego seguimos avanzando a esta. Entonces, en Ezequiel 14, Dios enumera cuatro mecanismos de juicio sobre una tierra que ha pecado contra él. El hambre, las fieras, la espada y la plaga. Y declara que ni siquiera la presencia de Noé, de Daniel o de Job salvaría a la nación en su conjunto, aunque los justos individuales se salvarían a sí mismos. La correspondencia con los cuatro jinetes del Apocalipsis es tan estrecha que resulta claro que Juan está actualizando esta tradición profética de Ezequiel de los cuatro juicios, pero que la aplica ahora no a una ciudad, sino al mundo entero. Em, la enumeración de Ezequiel detalla cada uno de los cuatro juicios divinos con una precisión que anticipa casi literalmente los cuatro jinetes del Apocalipsis. Fieras que despoblan la tierra, la espada que corta hombres y animales, la plaga derramada con furor. Lo que en Ezequiel se formulaba como una amenaza condicional sobre Jerusalén, en el Apocalipsis de Juan se presenta como una ejecución efectiva sobre el orden mundial que ha resultado hostil al pueblo de Dios. Los cuatro términos hebreos subyacentes a los juicios de Ezequiel, Jerev, espada, que es una metonimia por guerra, Raav, hambruna, Hayaraá, animales malvados o bestias, y Dever, que significa plaga, forman en total un sistema semántico coherente que Juan traslada visualmente a los cuatro jinetes de colores. Que los cuatro caballos y sus jinetes sean casi idénticos a los juicios de Ezequiel, solo que ahora dirigidos al mundo entero y no solamente a Jerusalén, es uno de los argumentos más sólidos que tenemos para interpretar el Apocalipsis como una obra fundamentalmente judía en su lógica profética. Em, Pasemos entonces a una discusión paralela. En la segunda parte de la clase vamos a abordar la dimensión que da sentido teológico a todos los juicios, la relación entre la misericordia divina y la justicia, entre la paciencia de Dios con el mal y el momento en que esa paciencia llega a su límite, perdón. Sin comprender esta tensión, perfectamente articulada en la tradición judía, los juicios del Apocalipsis parecen arbitrarios. Eh, una vez que la entendemos, digamos, esos juicios resultan la expresión lógica, casi inevitable, de la fidelidad de Dios al carácter mismo del pacto. Bien, cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido, es decir, los testigos. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor Santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? La apertura del quinto sello no desata un jinete sin una voz. Las almas de los mártires que yacen bajo el altar celeste claman ¿hasta cuándo? El grito más antiguo de la fe perseguida que recorre los salmos desde el Salmos 13 hasta el Salmo 88. Su posición bajo el altar los identifica como ofrendas sacrificiales. Su muerte no fue un accidente, sino un acto de fidelidad que tiene valor cultural ante Dios. Y su clamor de justicia no es venganza personal, sino la urgencia de la exigencia de vindicar la santidad y la verdad divinas. Génesis 4, 8 a 11, que tienen ustedes ahí, el bien conocido pasaje del asesinato de Abel, puede ser el trasfondo más antiguo del clamor de las almas bajo el altar, donde la sangre de Abel, asesinado por Caín, clama a Dios desde la tierra. El primer precedente bíblico de que la sangre derramada injustamente tiene voz propia ante el tribunal divino. Este texto establece un principio que el Apocalipsis actualiza a escala escatológica. El derramamiento injusto de sangre no queda sin respuesta, aunque la respuesta pueda tardar generaciones en llegar. Graciela, te has quedado sola. De momento, por lo menos. Aunque sea para la grabación. ¿Te parece leer Sí, Génesis 4:8-11, que es el trasfondo escriturístico de esta interpretación? sí, profesor. Y aconteció que Gracias. cuando estaba en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé.
¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Génesis 4 del 8 al 11. Muy bien, estupendo. El Salmo 58, que tienen ustedes citados ahí en la diapositiva, es uno es uno de los que se llaman en la biblística salmos imprecatorios, ¿no? Tienen ahí citados todos los salmos de los que se trata. La demanda de venganza y justicia en el Apocalipsis no es una anomalía, sino la prolongación de una tradición oracional bien establecida en el judaísmo. Estos salmos imprecatorios articulan con toda franqueza el deseo de que los malvados reciban su castigo. Estos salmos no nacen de un impulso de venganza personal, sino de la convicción de que la justicia divina es real, que Dios es el garante del orden moral y que su reputación, perdón, queda comprometida si el mal queda impune ante quienes lo han presenciado. Graciela, ¿te parece leer el trocito que está? Si quieres te lo centro para que no haya equívocos. Sí, sí. Esto sería un ejemplo, o sea, se podría haber puesto todos esos que tienen ustedes ahí, un ejemplo en este caso del Salmo 58. Oh Dios, rompe los dientes de su boca, quiebra las muelas de los leoncillos, Señor, que se diluyan como las aguas que corran, cuando disparen sus saetas, que sean como si estuvieran sin punta, que sean como el caracol que se deslíe según se arrastra, como los que nacen muertos, que nunca ven el sol. Salmo 58, 6. Muy bien. Seguimos. Em, sí, el Salmo 58 concluye afirmando que el justo se alegrará cuando vea la venganza y que esa vindicación demostrará públicamente que hay un Dios que juzga en la tierra. Una formulación que pone el acento no en el sufrimiento del malvado, sino en la restauración del crédito de la justicia divina ante el mundo. La demanda de castigo no surge del rencor, sino de la fe en que Dios es fiel a su propio carácter, y esto va a ser un tema importantísimo en el Apocalipsis, y que la historia no puede terminar con el triunfo definitivo de los que obran mal. Que parece una cosa muy lógica, pero que hay que articular teológicamente, o sea que de lógica no tiene nada. Eh, vamos a, vamos a leer entonces cómo articula esta idea el Salmo 58. Nancy, ya que te has podido reincorporar, ¿te parece leer este fragmentito? El justo se alegrará cuando vea la venganza, se lavará los pies en la sangre de los impíos, y los hombres dirán, ciertamente hay recompensa para el justo, ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. Muy Salmo bien. 58, 10 a 11. Entonces, volviendo al Apocalipsis, a los mártires se les entrega una vestidura blanca, que es el símbolo de su dignidad y de su pureza, y se les pide que esperen hasta que se complete el número de sus compañeros que habrán de ser muertos como ellos. Esta respuesta resulta teológicamente desconcertante bueno, o eso es lo que yo creo, para nosotros como lectores modernos, pero resulta coherente con la visión bíblica del sufrimiento de los justos como algo que tiene un peso y una medida en el plan divino. Una idea que también aparece en Apocalipsis 7:9, donde la gran multitud que viste vestiduras blancas sugiere que ese número llegará a su plenitud. Pero aquí todavía estamos en Apocalipsis 6:11, que te pido, Graciela, si eres tan amable, que leas. Y se les dio a cada uno una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos, como ellos lo habían sido. Apocalipsis 6:11. Excelente. Vamos a seguir. El Apocalipsis plantea la pregunta que toda teología del juicio debe inevitablemente enfrentar. ¿Por qué el castigo recae sobre una generación específica y no sobre otra? La respuesta
puede apuntar a la estructura de la paciencia divina. En Génesis 15:16, Dios explica a Abraham que no puede aún darle posesión de Canaán porque la iniquidad de los amorreos no ha llegado aún a su colmo. El juicio no es caprichoso, sino acumulativo. Hay un límite a lo que la misericordia divina puede absorber sin que la justicia misma sea abolida. La paciencia de Dios, perdón, durante 400 años con los amorreos no fue pasiva ni incapaz para actuar, sino una demora perfectamente deliberada que agotó todas las posibilidades de conversión antes de que el juicio cayera sobre este pueblo. Cuando finalmente Josué recibió la orden de no dejar nada que respirara en Canaán, ese juicio era el resultado de siglos de misericordia que se había rechazado. Lo que el texto quiere afirmar es precisamente que la justicia que llega tarde no llega sin haber sido precedida por una misericordia extraordinariamente prolongada. Y pasamos al sexto sello de los 7 que vamos a ver. Es Apocalipsis 6, 12, 14, perdón. Y antes de disertar, ¿quién quisiera leer este texto? Graciela, Nancy, cualquiera de las dos. Bueno, Graciela, vi cuando el adelante. Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como silicio hecho de cerdas, y toda la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudido por un fuerte viento. Y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo el monte e isla fueron removidos de su lugar. Apocalipsis 6, 12, 14. Muy bien, estupendo. La apertura del sexto sello desencadena una visión de colapso cósmico total. Un terremoto, el sol que se oscurece, la luna ensangrentada, las estrellas que caen, el cielo que se enrolla como un pergamino, montes e islas removidos de su lugar. Este catálogo de fenómenos no debe leerse como una predicción meteorológica, cosmológica, literal, sino como un lenguaje bastante habitual del día del Señor en los profetas de Israel, que utilizan imágenes de disolución cósmica para expresar la magnitud de la erupción divina en la historia. Hay multitud de pasajes proféticos que pueden servir de trasfondo para este sexto sello, y todos demuestran que Juan no está inventando una nueva imaginería, un nuevo conjunto de imágenes, sino que emplea el vocabulario apocalíptico heredado de la tradición profética judía para describir el juicio definitivo. Este lenguaje funciona como metáfora de la magnitud histórica de los eventos y no como descripción de la destrucción física del universo, aunque en algunos casos ambas lecturas coexisten. O sea, tienen ahí ejemplos, hay más. Tenemos Isaías 13, Ezequiel 32, Joel 3, Habacuc 3, pero son todo, digamos, ejemplos. Si nos salimos de los textos canónicos, de los textos considerados sagrados, y nos vamos, espérate, ah, no, perdón, 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 que me salté, digo, qué raro, me salté, ok, no, fue un error mío, me salté yo. Sí, esta, perdón, perdón, perdón. Por ejemplo, em, a ver, espérate, ¿lo he hecho yo mal? ¿Eh? Ok, no, sería aquí. Bueno, Isaías 34:4, por ejemplo, describe los ejércitos del cielo que se marchitan y el firmamento que se enrolla como un pergamino, una imagen que el Apocalipsis recoge casi literalmente, mientras Joel 2:31 anuncia que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes del gran y terrible día del Señor. Lo que importa es que la acumulación de estos paralelos textuales confirma que la visión del sexto sello es un mosaico de citas y ecos proféticos
conscientemente orquestados, no una revelación que parte de cero. Y ahora sí, pasamos a este texto. Lo que tienen ustedes en la pantalla es un pasaje del llamado Testamento de Moisés. No lo busquen en la Biblia porque no está. Y no está porque es un libro apócrifo. Es un texto judío del siglo primero de la era común, es decir, contemporáneo de la redacción del Apocalipsis de Juan, que describe el Altísimo que levantándose de su trono para castigar a las naciones con imágenes casi idénticas a las del sexto sello. Vemos aquí también terremotos, montes abatidos, el sol que se oscurece, la luna ensangrentada, las estrellas confundidas, los mares que se retiran. Y este paralelo extrabíblico es especialmente significativo porque demuestra que el lenguaje del Apocalipsis era reconocible y familiar para los lectores judíos del primer siglo, quienes no necesitaban una clave especial para decodificarlo. Ay, perdón. Sí, quisiera que leyéramos. Esto, insisto, no es un texto canónico, no está considerado revelado, es un texto apócrifo, pero lo que nos importa es que el lenguaje representa el tipo de imágenes, el tipo de lenguaje de discurso que podríamos esperar en la época de Juan, ¿no? Y es un paralelo en ese sentido interesante. Así que, habiendo recuperado a Nancy, de lo cual me alegro, ¿quién quiere leer? Ahí leo. Sí, gracias. Por nada. Entonces el celestial se levantará de la sede de su reino y saldrá de su santa morada con ira e indignación por causa de sus hijos. Y la tierra se estremecerá y se estremecerá hasta sus confines, y los altos montes serán abatidos, y se estremecerán y los valles se hundirán. El sol no dará su resplandor y se tomarán en tinieblas. Los cuernos de la luna se quebrarán y ella se convertirá en sangre y el círculo de las estrellas se confundirá. El mar se retirará al abismo, la fuente de las aguas se agotarán y los ríos se secarán, porque el Altísimo, el Eterno, el único Dios, se levantará y vendrá manifiestamente para castigar a las naciones y destruir sus ídolos. El Testamento de Moisés, 159-160, siglo primero, y esto que, ¿quién lo recuperó este Este es uno testamento? de los libros apócrifos de tradición veterotestamentaria. Las primeras ediciones de estos textos suelen datar del siglo XIX. Normalmente se transmitieron de manera secundaria, a veces tangencial, en ocasiones marginal, aunque no es el caso del Testamento de Moisés. El Testamento de Moisés aparece citado en diversos textos judíos medievales y finalmente se pudo recomponer con base en textos griegos, aunque probablemente el texto original no fue redactado en griego, que es la versión que conserva el texto más largo del Testamento de Moisés. Y todos estos textos apócrifos de tradición veterotestamentaria están traducidos al español. Bueno, y los del Nuevo Testamento también, dicho sea de paso. En español hay una serie que se llama Apócrifos del Nuevo Testamento. Y yo tengo uno por aquí porque de memoria no me acuerdo. A ver si les digo. Yo tendría que tener Esdras 4, que de nuevo no lo busquen en la Biblia porque no está. Es un libro apócrifo, libro judío apócrifo. No. Es que no me acuerdo si lo publicó Verbo Divino o Sígueme, pero una de esas dos editoriales tiene o la Biblioteca de Autores Cristianos, pero me parece que no. Tiene toda una serie de libros que se llaman apócrifos del Antiguo Testamento y están muy bien. O sea, quienes tradujeron esos libros al español son especialistas reconocidos, son profesores. Eh, Así que en algunos casos esos apócrifos circularon mucho, en otros casos no. El Testamento de Moisés es uno de esos casos que, bueno, probablemente circuló en algún momento, pero que luego ya no circuló tanto. Y lo que nos sirve es un poco para hacer una radiografía, por decirlo de alguna manera, del tipo de discurso, del tipo de lenguaje, del tipo de discusiones y de conceptos que circulaban, pues en este caso lo que nos interesa, alrededor del momento de la redacción del Apocalipsis de Juan. Es decir, que aunque no sean libros canónicos y que no se consideren inspirados, el lenguaje que están hablando es suficientemente similar digamos, al lenguaje del libro que a nosotros nos interesa
como para tenerlos en cuenta. Es lo mismo que hacemos cuando comparamos ciertas expresiones, ciertas imágenes del libro del Apocalipsis de Juan, con, por ejemplo, el ciclo de Enoc. La lógica y la metodología es la siguiente. Todos pertenecen a un mismo momento apocalíptico, del cual, por cierto, los evangelios, o la predicación de Jesús también participa. Es, por decirlo de alguna manera, el lenguaje de la época, y no me refiero a hebreo, arameo, no, no, el tipo de símbolos, el tipo de parábolas, el tipo de discusiones, el tipo de expectativas también, ¿no? Y se ve una coherencia. Es decir, Juan no se está inventando prácticamente nada. Está reutilizando, eh, a menudo magistralmente, elementos, por decirlo así, culturales que ya están en esta época y en esta geografía, ¿no? Y eso resulta muy interesante, claro, porque es entender y es un poco la lógica que ha cambiado, vamos a decir, en la última 15 años, una cosa así, quizás un poco menos en que en lugar de una especie como de texto que innova, o sea, innova, porque innova, pero digamos un texto que sale de la nada y que sus imágenes pues, no las entendemos bien, a base de ver este otro tipo de textos, apócrifos o no, estamos viendo que en realidad está hablando un idioma, insisto, no me refiero al griego, sino un idioma de símbolos, por decirlo así, ¿no? Que sus primeros oyentes o sus primeros lectores seguramente no solo entendían, sino en el que se sentían cómodos, porque era un idioma que ellos reconocían, ¿no? Y que Juan en ese sentido está haciendo algo con una comprensión del mensaje muy clara. Así que de vez en cuando utilizaremos este tipo de apócrifos, muy a menudo el libro de Enoch, ya ha salido y va a salir más veces. Eh, Luego tengo una sección del curso en la que nos vamos a detener en Daniel, porque claramente pues, está releyendo a Daniel, reutilizando a Daniel y bueno, hay muchas cosas ahí importantes. Y ese ha sido un cambio importante, yo diría que radical, en la interpretación del Apocalipsis. No como una pieza aislada, sino como un engranaje importante, muy importante, pero dentro de una maquinaria compleja de significados y de símbolos relacionados entre sí. Y eso es bastante nuevo. Eso a lo mejor ahora, no sé, puede parecer como de perogrullo, pero de perogrullo nada. Tardamos un par de siglos en darnos cuenta. O sea que, digo, yo no soy especialista en el Apocalipsis, pero sí, digamos, en la transmisión de los textos bíblicos. Y eso lo hace más interesante, en mi opinión. ¿Sí? Si les parece, no hemos terminado esta discusión, pero yo creo que ha sido bastante productiva, además con todos los problemas de conexión que hemos tenido. Ojalá que la semana que viene Sí. no tengamos. Le decía a Nancy en otra clase que compartimos que la semana que viene yo tengo un congreso justo el día 17. No me acuerdo muy bien de los horarios, porque es un congreso que yo me conecto, ellos están en Europa, pero yo voy a hablar desde aquí, desde Chile. Creo que coincide con alguna de las clases que tengo, entonces si es así, yo voy a pedir una sustitución, ojalá que sea Verónica Moreno, porque ya la conocen y para que sea consistente. Pero en principio mi intención no es cambiar esta clase, con lo cual, si Dios quiere, nos vemos el miércoles que viene y si el horario coincide de mi congreso, pues dentro de 2 miércoles. Hasta ese momento, que estén muy bien, que tengan excelente semana. Muchas gracias. Semana que viene, sea como Bendiciones. sea.